Bienvenidos a mi canal. Me emociona un montón tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que involucra a una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir. Ya saben que aquí nos encanta el mundo de las series, las novelas turcas, y por supuesto, todo el drama que las rodea. Y hoy, amigos, tenemos un drama, un misterio, una situación, bueno, digamos que la pesadilla de Demet Özdemir ha regresado. Así es, lo escucharon bien. La pesadilla. Y lo interesante es que no es una pesadilla literal, claro, sino más bien, una situación complicada, un dilema que está poniendo a Demet en una encrucijada. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este asunto, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente no se han suscrito, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque, créanme, siempre hay chisme fresco por aquí. Y vamos a darle. Ok, respiremos profundo. Para entender bien la situación, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Demet Özdemir, como muchos de ustedes sabrán, es una actriz increíblemente talentosa y querida en Turquía y en todo el mundo. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Doğdu Unep Kaderindir, y más recientemente en Adnfara, que por cierto, es una joya. Y es precisamente por el éxito de Adnfara, que esta pesadilla resurge. La serie, un drama trepidante con un toque de acción y romance, fue un éxito rotundo. Demet, junto a Engin Akyurek, protagonizó una historia que atrapó a la audiencia desde el primer capítulo. La química entre ellos, la intensidad de las situaciones que vivían sus personajes, y la excelente producción, crearon un cóctel perfecto que conquistó a millones de espectadores. Adnfara no solo se convirtió en un éxito en Turquía, sino que también cruzó fronteras, ganando fanáticos en países de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y España. El problema, y aquí es donde la pesadilla comienza a tomar forma, es que la serie originalmente estaba pensada para tener una segunda temporada. La trama quedaba abierta con muchos cabos sueltos, y los fans vaya que querían más. Querían ver cómo se desarrollaba la historia de Farah y Tahir, sus personajes. Querían saber qué les deparaba el futuro, cómo enfrentarían los desafíos que se avecinaban, y si finalmente encontrarían la paz y la felicidad que tanto anhelaban. La primera temporada de Adnfara nos dejó con el corazón en un puño. Farah, una joven médica iraní que huye a Turquía para proteger a su hijo, encuentra el amor y la esperanza en Tahir, un hombre con un pasado oscuro pero con un gran corazón. Juntos se enfrentan peligros, secretos y traiciones, luchando por sobrevivir en un mundo hostil. La serie abordó temas como la inmigración, la violencia, la mafia, y la lucha por la supervivencia, todo ello aderezado con una intensa historia de amor. La conexión entre Demet Özdemir y Engin Akyurek fue fundamental para el éxito de la serie. Su interpretación, llena de matices y emociones, cautivó a la audiencia. Demet, con su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fortaleza a la vez, logró que nos identificáramos con Farah, sufriendo y alegrándonos con ella. Engin, por su parte, le dio a Tahir la complejidad que necesitaba, mostrando su lado tierno y protector, pero también su lado peligroso y oscuro. La química entre ambos era palpable, haciendo que sus escenas fueran aún más memorables. Pero, amigos, la vida es cruel. La segunda temporada nunca llegó. ¿Y por qué? Pues aquí es donde entramos en terreno resbaladizo. Rumores, especulaciones, y bueno, digamos que hay un poco de todo. Algunas fuentes apuntan a diferencias creativas entre el equipo de producción y los guionistas. Otras hablan de problemas de presupuesto. Y por supuesto, no podemos descartar las clásicas disputas de ego y ambiciones. Las razones detrás de la cancelación de la segunda temporada de Adnfara son complejas y nunca se han aclarado del todo. Sin embargo, los rumores que circularon en su momento apuntaban a varios factores. Diferencias creativas se rumoreaba que existían desacuerdos entre los guionistas y el equipo de producción sobre la dirección que debía tomar la historia. Los guionistas querían explorar ciertos aspectos de la trama, mientras que la producción tenía otras ideas. Esto, en ocasiones, es algo común en la industria, pero puede llevar a tensiones y, en última instancia, a la cancelación de un proyecto si no se llega a un acuerdo. Problemas de presupuesto La producción de series turcas, a pesar de su popularidad, puede ser costosa. Se especulaba que los costos de producción de Adnfara eran elevados,
y que la productora no estaba dispuesta a invertir la cantidad de dinero necesaria para una segunda temporada. Disputas internas no se puede descartar la posibilidad de conflictos internos dentro del equipo. Diferencias de opinión, luchas de poder, o simplemente la ambición de algunos miembros del equipo, podrían haber contribuido a la cancelación. Baja en la audiencia Si bien la serie fue un éxito, algunos argumentan que la audiencia podría haber disminuido ligeramente en los últimos episodios de la primera temporada. Aunque no fue una caída drástica, podría haber influido en la decisión de no continuar con la serie. El hecho es que la segunda temporada de Admfara fue cancelada, dejando a los fans con el corazón roto. Y por supuesto, dejando a Demet Özdemir en una situación complicada. Porque, y aquí es donde la pesadilla se vuelve más intensa, la actriz había invertido mucho en este proyecto. Había dado lo mejor de sí, y la cancelación, sin duda, debió ser un golpe duro. Demet había puesto toda su energía en Admfara. Se había preparado a conciencia para el papel, estudiando el idioma, trabajando en su acento, y sumergiéndose en la cultura iraní. Había construido una conexión especial con el personaje de Farah, sintiendo sus alegrías y sus sufrimientos como propios. La cancelación de la serie significaba, no solo la interrupción de una historia que amaba, sino también la pérdida de una oportunidad para seguir creciendo profesionalmente. Pero como buena profesional que es, Demet siguió adelante. Se enfocó en nuevos proyectos, en crecer, en demostrar su talento. Y como siempre, el público la apoyó. Porque Demet es Demet. Es una actriz que transmite calidez, que conecta con la gente y que, además, es muy talentosa. Tras la cancelación de Admfara, Demet no se quedó de brazos cruzados. Inmediatamente comenzó a buscar nuevos proyectos, demostrando su profesionalismo y su deseo de seguir trabajando. Participó en campañas publicitarias, se mantuvo activa en redes sociales, y siguió conectando con sus fans. Esta actitud positiva y su dedicación le ganaron aún más el cariño del público. Ahora bien, ¿por qué digo que la pesadilla ha regresado? Pues porque recientes noticias han puesto a Demet Özdemir nuevamente en el centro de la controversia. Y esta vez involucra a la serie Admfara. Al parecer, la producción original de la serie, que se emitió en Turquía, fue vendida a una plataforma de streaming internacional. ¿Y adivinen qué? La plataforma tiene la intención de hacer una segunda temporada. Sí, escucharon bien. Después de la cancelación, después de la decepción, ahora una segunda temporada. Pero con un pequeño problema. Al parecer, no contarán con Demet Özdemir como protagonista. La plataforma de streaming, según los rumores, quiere un elenco completamente nuevo. La noticia de la posible segunda temporada de Admfara, y la exclusión de Demet Özdemir, ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fanáticos de la serie y los seguidores de la actriz han expresado su indignación y su apoyo incondicional a Demet. Las razones detrás de esta decisión, de prescindir de Demet, no están claras. Algunos rumores sugieren que la plataforma de streaming quiere darle un nuevo enfoque a la serie, con una historia diferente y un elenco renovado. Otros especulan que podrían existir problemas contractuales, o que la plataforma busca una imagen más fresca para atraer a un nuevo público. Imaginen la situación. Demet, que fue la cara de la serie, que le dio vida al personaje de Farah, ahora es excluida. Y no solo eso, sino que el proyecto que le dio tantas alegrías y que la consolidó como una de las actrices más importantes del momento, ahora está en manos de otros sin ella. La exclusión de Demet de una posible segunda temporada de Admfara es un golpe duro, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Después de haber dado lo mejor de sí, de haber invertido tiempo y esfuerzo en el proyecto, de haber conectado con el personaje y con el público, ahora se ve apartada, como si su trabajo no hubiera sido valorado. Es una situación injusta y dolorosa, que puede generar frustración, decepción y una sensación de impotencia. ¿Qué creen que se siente en una situación así? Es un cóctel de emociones, ¿verdad? Por un lado, la frustración. La decepción. La sensación de que tu trabajo, tu esfuerzo, no fueron valorados como se merecían. Por otro lado, la oportunidad de que una historia que amaste y que los fans amaron pueda continuar. Pero sin ti. La situación en la que se encuentra Demet es delicada y compleja. Por un lado, siente el dolor de ser excluida de un proyecto en el que invirtió tanto.
Por otro, sabe que el futuro de la serie y la posibilidad de que la historia de Farah y Tahir continúe está en juego. Y aquí, amigos, es donde nos preguntamos, ¿qué decisión tomará Demet Özdemir? ¿Qué hará ante esta situación? Porque, seamos sinceros, Demet tiene varias opciones. Puede guardar silencio, dejar que las cosas sigan su curso, y enfocarse en sus nuevos proyectos. Puede expresar su descontento, hablar públicamente sobre la situación, y defender su trabajo. O puede tomar una posición más activa y buscar la manera de, al menos, tener voz en la decisión. La decisión de Demet será crucial y determinará el futuro de su relación con la serie Farah. Guardar silencio Esta opción implicaría que Demet se mantuviera al margen, sin hacer declaraciones públicas. Se enfocaría en sus nuevos proyectos y dejaría que la plataforma de streaming siguiera su curso. Esta opción podría ser la más discreta y podría ayudar a evitar posibles conflictos. Expresar descontento Demet podría decidir hablar públicamente sobre la situación, expresar su decepción y defender su trabajo. Podría conceder entrevistas, publicar mensajes en redes sociales, o hacer declaraciones a través de sus representantes. Esta opción podría generar apoyo de los fans y podría obligar a la plataforma de streaming a considerar su opinión. Buscar una participación Demet podría intentar negociar con la plataforma de streaming para tener alguna participación en la segunda temporada. Podría buscar un papel como productora, guionista o incluso como actriz en un papel secundario. Esta opción podría permitirle mantener una conexión con la serie y asegurarse de que su trabajo sea reconocido. Tomar acciones legales En casos extremos, Demet podría considerar tomar acciones legales para proteger sus derechos y defender su trabajo. Esto podría implicar presentar una demanda contra la productora o la plataforma de streaming. Y aquí es donde entra en juego la especulación. ¿La veremos luchando por ser parte del proyecto? ¿Intentará negociar, quizás, para tener una participación en la producción? ¿O decidirá alejarse por completo y dejar que la historia siga su camino sin ella? Es difícil saberlo. Demet es una persona reservada, que suele mantener su vida privada lejos del ojo público. Pero por lo que la conocemos, sabemos que es una mujer fuerte, decidida, y que valora mucho su trabajo. Así que, sea cual sea su decisión, estoy segura de que será la correcta. La personalidad de Demet es un factor importante a considerar al analizar la situación. Es conocida por ser una persona reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Sin embargo, también es una mujer fuerte, decidida y con una gran ética de trabajo. Es una persona que valora su trabajo y que se preocupa por la calidad de sus proyectos. Mientras tanto, los fans de Demet y de Farah están divididos. Algunos apoyan a Demet incondicionalmente y exigen que sea parte de la segunda temporada. Otros, aunque tristes por la situación, están contentos de que la historia continúe, y esperan que la nueva temporada sea un éxito. La división entre los fans es comprensible. Por un lado, están aquellos que se sienten indignados por la exclusión de Demet, y que consideran que es injusto que no se le permita continuar con su personaje. Por otro lado, están aquellos que quieren ver cómo continúa la historia de Farah y Tahir, y que esperan que la segunda temporada sea un éxito, independientemente del elenco. Y la verdad, amigos, es que todos estamos esperando. Esperando saber qué pasará. Esperando ver qué decisión tomará Demet Özdemir, y cómo afectará esto su carrera y el futuro de la serie. La expectativa es alta. Los fans, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento están atentos a los próximos pasos de Demet. Su decisión tendrá un impacto significativo en su carrera y en el futuro de la serie Farah. En resumen, la pesadilla de Demet Özdemir ha regresado. La cancelación de la segunda temporada de Farah, la venta de los derechos de la serie, la posibilidad de una nueva temporada sin ella, todo esto ha creado un torbellino de emociones y expectativas. Ahora, la pelota está en su cancha. La decisión es suya. Y nosotros, sus fans, estamos aquí apoyándola, esperando saber qué camino tomará. La situación de Demet es un reflejo de la complejidad de la industria del entretenimiento. Es un recordatorio de que a pesar del talento y el éxito, los actores pueden enfrentarse a situaciones difíciles y a decisiones complicadas.
Sin embargo, también es una oportunidad para demostrar su fuerza, su profesionalismo y su capacidad de reinventarse. Amigos, este tema da para mucho más, ¿verdad? Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet debería luchar por ser parte de la segunda temporada? ¿O creen que debería enfocarse en nuevos proyectos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Sus opiniones son importantes. Sus comentarios ayudarán a generar debate y a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta actualización sobre la situación de Demet Özdemir. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y por supuesto denle like a este vídeo si les gustó. Ayúdenme a compartirlo con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.